Nunca imaginé que mi vida tomaría un giro tan cruel. Ningún padre espera vivir más que su hijo. Ningún padre imagina estar de pie junto a un pequeño ataúd, agarrando sus bordes con dedos temblorosos, sabiendo que debajo de la madera pulida se encuentra la parte más preciada de su alma. Pero esa era mi realidad. Ese fue el día en que mi mundo se hizo añicos sin posibilidad de reparación. Mi nombre es David y hace apenas unas semanas enterré a mi hijo de 6 años, Liam. Había estado luchando contra la leucemia durante casi 3 años. Al principio, teníamos esperanzas. Los médicos nos aseguraron que muchos niños sobreviven con una intervención temprana. Pero Liam no era una estadística más. Era mi niño, curioso, de ojos brillantes y lleno de preguntas sobre el mundo. Le encantaban los dinosaurios, construir fortalezas con cojines de sofá e insistía en que le leyeran cuentos sobre el espacio antes de dormir porque soñaba con ser astronauta. Había hecho todo lo que estaba en mi poder para salvarlo, las interminables hospitalizaciones, la quimioterapia, los tratamientos experimentales. Gastamos nuestros ahorros, vendimos bienes y suplicamos a los especialistas que lo examinaran de nuevo. Mi exesposa Rachel y yo no nos llevábamos bien, pero cuando se trataba de Liam, ambos luchábamos con uñas y dientes, y aún así, nada de eso era suficiente. En las últimas semanas, su pequeño cuerpo se había debilitado demasiado. La quimioterapia que se suponía que lo salvaría le había quitado el pelo, la fuerza y, finalmente, la capacidad de luchar. Recuerdo el momento exacto en que supe que lo estábamos perdiendo. Sus dedos, antes tan cálidos y míos, se sentían como ramas quebradizas. Ya no se quejaba del dolor. Simplemente se quedó allí, con sus cansados ojos azules observándome como si estuviera memorizando mi rostro. «Papá, ¿me sentiré mejor en el cielo?», me preguntó una noche, con una voz que apenas era más que un susurro. Tuve que darme vuelta por un segundo, para que no me viera derrumbarme. «Sí, amigo. Correrás más rápido que cualquiera de los niños de la escuela. Volverás a ser fuerte. ¿Seguirás contándome historias?». Forcé una sonrisa a pesar de mi dolor. «Todas las noches. Incluso cuando no puedas oírme, se lo contaré». Y luego, unos días después, se fue. El mundo no se detuvo, aunque el mío sí. Pensé que perder a mi hijo sería lo peor que me pasaría en la vida. Pero lo que pasó después fue algo que nunca podría haber predicho. El funeral de Liam estaba previsto para un sábado por la mañana. No era un día más en el calendario. Era el día más importante y doloroso de mi vida. Había pasado la semana planificándolo todo con sumo cuidado, asegurándome de que todo lo honrara como se merecía. El cementerio estaba cerca de un pequeño parque al que solía llevarlo cuando todavía tenía fuerzas para correr. Elegí un ataúd sencillo pero hermoso, blanco, con revestimientos dorados, porque Liam siempre decía que esos eran los colores de los buenos sueños. Su astronauta de peluche favorito estaría dentro con él, justo donde pudiera sostenerlo. Se suponía que sería un día de recuerdo, un momento de duelo, para honrar la corta pero hermosa vida de mi hijo. Pero, ¿Rachel? Ella tenía otras prioridades. Al principio, ni siquiera lo procesé cuando mencionó la fiesta de inauguración de la casa de su padre. Había sido un ruido de fondo, un evento sin importancia en el gran esquema de las cosas. ¿Qué clase de idiota pensaría siquiera en celebrar cuando nuestro hijo acababa de morir? Entonces escuché las palabras que pondrían todo en movimiento. Mi papá ya programó su fiesta para el sábado. No puede cambiarla solo por esto. ¿Esto? Esa sola palabra fue como una bofetada en la cara. No se refería a un inconveniente menor. Se refería al funeral de nuestro hijo, el día en que se suponía que le diríamos adiós para siempre. Y ella me decía que no era lo suficientemente importante como para obligar a su padre a reprogramar su maldita fiesta de inauguración de la casa. Recuerdo el silencio que siguió. La forma en que se me entumecieron las manos. La forma en que mi mente se negaba a creer que acababa de oír lo que oía. ¿Qué demonios acabas de decir? Rachel tuvo la audacia de suspirar, como si yo fuera la que estaba siendo irracional. David, no es tan sencillo. Ya hemos enviado las invitaciones. Ya ha pagado el catering. La interrumpí antes de que pudiera continuar con esa tontería insultante. Estamos hablando de Liam, nuestro hijo. No de unos planes casuales para cenar.
Cruzó los brazos sobre el pecho con expresión indescifrable. Lo sé, pero la vida continúa. No podemos dejar todo en suspenso para siempre. La vida sigue. Quería gritar. Quería agarrar la silla más cercana y lanzarla al otro lado de la habitación solo para romper algo. La vida continúa. Liam no había estado ausente durante una semana completa, ¿y ella ya estaba diciendo esto? La miré en ese momento. La miré de verdad. Y vi algo que antes no había podido reconocer por estar demasiado ciega. Rachel ya había seguido adelante. No estaba de duelo. Ella no estaba destrozada por el dolor como yo. Se había desconectado. Había archivado la muerte de nuestro hijo como un evento más en el calendario. Algo que hay que reconocer y luego olvidar. ¿Y su padre, Howard? Ese cabrón sin corazón ni siquiera fingió que le importaba. ¿Su respuesta? Es solo un suceso menor. Todos los días muere gente. Me sentí destrozada. Rachel se quedó allí, mirándome, esperando a que lo aceptara. Esperando que yo dijera, bueno, claro, hagamos como si nuestro hijo nunca hubiera existido. En cambio, me di la vuelta y salí de la habitación. Me negué a dejar pasar esto. No pude evitar que mi hijo muriera, pero ¿esto? ¿Esta traición? Era algo contra lo que podía luchar, y lo haría. Ya no se trataba de una simple fiesta. Se trataba de principios, respeto y la decencia humana básica que mi esposa y su padre habían desechado como basura. Pensaron que podían seguir adelante. Que simplemente aceptaría su egoísmo y los dejaría celebrar mientras yo lloraba sola. Pero lo que ellos no sabían. Lo que habían olvidado por completo. ¿Era esa la casa en la que Howard estaba celebrando su fiesta? No le pertenecía a él, sino a mí. Y se llevaron una sorpresa que nunca olvidarían. Cuando las personas te muestran quiénes son, se supone que debes creerles. Había ignorado esa regla durante años con Rachel. Me convencí de que, en el fondo, ella seguía siendo la mujer con la que me casé. La mujer que una vez me miró con amor. La mujer que lloró conmigo cuando diagnosticaron a Liam por primera vez. Pero, de pie en nuestra cocina, escuchándola defender la fiesta de inauguración de la casa de su padre frente al funeral de nuestro hijo, finalmente la vi con claridad. Había cambiado. O tal vez siempre había sido así. Y yo había estado demasiado ciego para darme cuenta. ¿Hablas en serio?, volví a preguntar, en voz más baja esta vez. Porque necesitaba estar seguro. Necesitaba darle una última oportunidad para que se diera cuenta de lo loco que era todo esto. Rachel suspiró y puso los ojos en blanco como si yo estuviera siendo difícil. David, ya hemos pasado por esto. Mi padre no puede simplemente reprogramar la cita. La gente ya ha sido invitada. Los proveedores de catering ya están ocupados. Y mi hijo está muerto. La interrumpí con voz temblorosa. Su expresión no cambió. Sin culpa, sin vacilaciones. Se limitó a cruzar los brazos y a mirarme como si yo fuera el que estaba siendo irracional. No es justo, dijo. Siempre haces esto. Esperas que el mundo entero se detenga solo porque algo sucede en tu vida. Pero el mundo no funciona así, David. La vida sigue avanzando. Mi padre solo está intentando celebrar su nuevo hogar. Solté una risa amarga. Sonó hueca, incluso para mis propios oídos. Déjame aclarar esto, dije, acercándome. ¿Crees que enterrar a nuestro hijo es un inconveniente? ¿Algo que interfiera con la pequeña celebración de tu padre? Rachel gimió como si la estuviera agotando. No dije eso. Deja de tergiversar mis palabras. Entonces di lo que quieres decir, le espeté. Ella apretó los brazos sobre su pecho. Se movió sobre sus pies, como si finalmente comenzara a sentirse incómoda. Bien. Creo que quedarme sentada y lamentarme no va a hacer que vuelva, murmuró. Y mi padre ya hizo planes. No debería tener que cambiarlos solo por esto. ¿Esto? Ella todavía no podía decirlo. Ni siquiera se atrevía a llamarlo por su nombre. La muerte de Liam. Sentí que algo se rompía en mi pecho.
Fue como estar de pie sobre un lago congelado y oír cómo el hielo se agrietaba bajo tus pies. Saber que en apenas unos segundos te hundirías. Y entonces Howard, ese arrogante y pretencioso hijo de puta, decidió empeorar las cosas. El teléfono de Rachel se rompió. Lo revisó, suspiró y luego puso el altavoz. Papá, estoy con David ahora mismo. No esperaba que le importara, pero ¿qué salió de su boca? En ese momento supe que no estaba simplemente alejándome de mi esposa, sino que me estaba preparando para la guerra. Escucha, muchacho. La voz de Howard llegó a través del altavoz, despreocupada y desdeñosa. Sé que esto es difícil para ti. Pero realmente tienes que dejar de hacer un gran alboroto por ello. Apreté los puños con tanta fuerza que se me clavaron las uñas en las palmas. ¿Un gran alboroto por ello? Sí, dijo, como si estuviera hablando de un mal pronóstico del tiempo. Bueno, sí. Es una lástima que el pequeño no lo haya logrado, pero eso sucede. La gente muere todos los días. ¿No ves que el resto del mundo se detiene, verdad? No podía respirar. Apenas podía ver con claridad. Y luego se rió. Se rió. ¿De verdad quieres que cancelemos un evento entero por un suceso menor? Menor. La muerte de mi hijo fue un acontecimiento menor para él. Hay momentos en la vida en los que te das cuenta de lo mucho que has estado conteniendo, cuando cada pizca de autocontrol que alguna vez tuviste se disuelve y todo lo que queda es pura rabia sin filtros. Este fue ese momento para mí. Agarré el teléfono de Rachel y lo estrellé contra la pared. La pantalla se quebró y los pedazos volaron por todas partes. Rachel jadeó y dio un paso atrás. David, ¿qué demonios? Me volví hacia ella, temblando. ¿Así es como hablas de nuestro hijo? ¿Así es como piensas de él? ¿Solo un evento menor? Ella se estremeció, pero se recuperó rápidamente y apretó la mandíbula. Estás exagerando. Exageré. Mi hijo estaba muerto. Su padre se estaba riendo de eso. ¿Y estaba exagerando? Respiré lenta y profundamente, tratando de evitar hacer algo que me llevaría a la cárcel. Y luego tomé una decisión. Estaba acabada. Con ella. Con su padre. Con cada persona de su familia que pensaba que el funeral de mi hijo era menos importante que una fiesta de inauguración de la casa llena de champán. Pero Howard y Rachel habían olvidado algo muy importante, la casa en la que iban a celebrar la fiesta. No era la suya, era la mía. Di un paso atrás y de repente sentí calma. Era el tipo de calma que llega justo antes de una tormenta, cuando el cielo se vuelve inquietantemente silencioso y sabes que algo está a punto de estallar. Rachel debió haberlo notado, porque por primera vez desde que comenzó esta conversación, dudó. David, no hagas nada estúpido. Dejé escapar un suspiro lento. Demasiado tarde. Ya lo hiciste. Entrecerró los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Incliné la cabeza y la observé. En realidad, ella no lo sabía. No tenía idea de lo que se avecinaba. Dime algo, dije casi con indiferencia. ¿Sabes a nombre de quién está la escritura de la casa de tu padre? En ese momento su expresión finalmente cambió. Parpadeó. Hizo una pausa, y por primera vez, un destello de incertidumbre cruzó su rostro. ¿De qué estás hablando? Sonreí. No era una sonrisa agradable. No pensarás que Howard compró esa casa él mismo, ¿verdad?, pregunté, sacudiendo la cabeza. No. No podía permitírselo. No cumplía los requisitos para el préstamo. Le compré esa casa. A Rachel se le cortó la respiración. Vi cómo los engranajes giraban en su cabeza cuando comprendió exactamente lo que eso significaba. Tragó saliva con fuerza. No, eso no es posible. Oh, es muy posible, dije suavemente. Él necesitaba un lugar y yo, como un completo idiota, quería ser un buen yerno. Así que lo compré y lo dejé vivir allí, bajo la suposición de que algún día me lo devolvería. Pero, ¿adivinen qué? Me incliné hacia ella y mi voz se redujo a un susurro. Él nunca lo hizo. El rostro de Rachel se puso pálido. David, no lo harías. Levanté un dedo. Tú,
Tu padre y todos los imbéciles con derecho que hay en esa fiesta están a punto de aprender algo muy importante. Tragó saliva con fuerza. ¿Y qué es eso? Di un paso atrás, agarré mi teléfono. El que no había destrozado y comencé a marcar. ¿Eso en esta casa? Dije con voz fría. Yo hago las reglas. Howard pensó que podía tratar la muerte de mi hijo como un inconveniente menor. Rachel pensó que me daría por vencido y lo aceptaría. Estaban a punto de aprender de la peor manera lo equivocados que estaban. ¿Por qué esta fiesta? Estaba a punto de ser cancelada de la manera más espectacular posible. Algunas traiciones se van presentando poco a poco y se revelan en pequeños y dolorosos momentos hasta que finalmente descubres la verdad. Esta no fue una de esas traiciones. Fue inmediata. Brutal. Un cuchillo en el estómago. Retorcido por si acaso. Después de la respuesta de Rachel, salí de la casa. Necesitaba aire. Espacio. Algo que me impidiera hacer algo de lo que me arrepentiría. Conducía sin pensar, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El rostro de Liam apareció en mi mente. La última vez que lo vi antes de perderlo. La forma en que su pequeña mano había apretado la mía incluso cuando apenas podía mantener los ojos abiertos. ¿Cómo pudo seguir adelante tan rápido? Aparqué frente a una gasolinera, sin saber ni por qué me había detenido allí. Tal vez porque fue el último lugar al que recordaba haber llevado a Liam cuando todavía tenía fuerzas para sentarse en el asiento del pasajero y patear las piernas mientras sorbía un batido. El recuerdo hizo que mi pecho se hundiera. Entonces, mi teléfono estalló. Era un mensaje de Rachel. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato antes de abrirlo por fin. David, creo que tienes que calmarte. Esto no es bueno para ti. Sé que estás de duelo, pero no puedes dejar que esto te consuma. Todos tenemos que seguir adelante. Tú también deberías. Me reí. De verdad que me reí. Un sonido breve y sin humor que probablemente habría asustado al encargado de la gasolinera si alguien hubiera estado cerca para oírlo. Volví a escribir una frase. ¿Avanzar? Acabas de tomar una decisión que no puedes deshacer. Luego apagué el teléfono. El duelo es algo que aísla. Esperas que tu mundo se detenga, pero no lo hace. Los extraños siguen caminando. Las tiendas siguen abriendo. La gente sigue respirando. Y a ninguno de ellos le importa que hayas perdido a alguien que significaba todo para ti. ¿Lo peor? Rachel debería haber sido la única persona que lo comprendiera. Pero no lo fue. Me quedé allí sentada en mi coche, pensando en lo diferentes que eran las cosas hace apenas unos meses, cuando Liam todavía tenía esperanzas, cuando Rachel y yo todavía pretendíamos que estábamos bien, aunque no fuera así. De alguna manera retorcida, pensé que la enfermedad de Liam nos había unido. Nos había obligado a estar presentes. Por él. El uno para el otro. Peleábamos por tonterías. Pero al final, a los dos nos daba miedo perderlo. Pero ahora que él se había ido, Rachel se había desconectado por completo. Seguía repitiendo esa conversación en mi cabeza. La forma en que se había cruzado de brazos. Suspirando como si estuviera haciendo que todo esto fuera muy difícil. La forma en que había estado de acuerdo con Howard como si fuera su hija primero y la madre de Liam después. Había intentado darle una última oportunidad para que se diera cuenta de lo que estaba diciendo, para que viera lo equivocado que estaba, pero ella había redoblado sus esfuerzos. ¿Y Howard? Nunca me había gustado ese hombre, pero nunca imaginé que fuera tan frío. Un suceso sin importancia. Eso fue para ellos el funeral de mi hijo, algo más pequeño que una fiesta, algo menos importante que el champán, el catering y la exhibición de una casa nueva. Agarré el volante de nuevo. Tenía la mandíbula tan apretada que me dolía. ¿Bien? ¿Querían tratar a Liam como una nota al pie de página en sus vidas? ¿Como algo que dejar de lado para poder beber vino y socializar? Entonces me aseguraría de que nunca lo olvidaran. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada. Podrían haber sido 5 minutos. Podría haber pasado 1 hora, pero finalmente mi mente dejó de reproducir la conversación y comenzó a trabajar. Y fue entonces cuando recordé algo. Un detalle muy, muy importante.
La casa de Howard. O debería decir mi casa. Se la había comprado el año pasado. Pagué el alquiler en su totalidad. Se suponía que me lo devolvería en cuotas, pero esa era solo una forma educada de decir que lo dejaba vivir allí sin pagar alquiler. Había sido un favor, un gesto para mantener la paz en mi matrimonio, que ya estaba en crisis. Howard acababa de jubilarse. Y Rachel me hizo sentir culpable para que lo ayudara. En ese momento, ni siquiera lo pensé 2 veces. Era solo cuestión de dinero. Tenía cosas más importantes de las que preocuparme, como asegurarme de que mi hijo sobreviviera. Pero, ¿y ahora? Ahora, ese dinero me dio algo mucho más valioso. Apalancamiento. Rachel y Howard habían tomado su decisión. Pensaban que tenían todo el poder. Creyeron que podían dejarme de lado, ignorar mi dolor y convertirme en el problema. Pero se habían olvidado de un hecho muy importante: Howard no tenía ningún derecho legal sobre esa casa. No tenía ningún documento. No tenía ningún derecho de propiedad. No tenía voz ni voto en lo que sucedía dentro de esos muros. Pero sí lo tenía. ¿Y si él pensaba que iba a celebrar en mi casa mientras yo enterraba a mi hijo? Pues se llevó una sorpresa. Volví a encender el teléfono y empecé a hacer llamadas. La primera fue a mi abogado. Lo mantuve simple. Necesito confirmación de que mi nombre sigue siendo el único que figura en la escritura de la casa. Unos minutos después, obtuve mi respuesta. Sí. Howard nunca había firmado ningún documento. Yo seguía siendo el dueño de todo. Perfecto. ¿La próxima llamada? A la policía. Aún no les he contado todo. Lo suficiente. Le expliqué que yo era dueño de una propiedad donde se estaba celebrando un evento sin mi permiso. Eso sería un allanamiento. Que los necesitaba en espera. Dijeron que estarían allí. Colgué respirando profundamente. Esto no había terminado. Howard y Rachel pensaban que habían ganado, que habían avanzado mientras yo seguía estancada en el pasado. Pero no tenían idea de lo que les esperaba. Porque el día de su preciosa fiesta, cuando la música sonaba a todo volumen y los invitados reían y bebían en una casa que no les pertenecía, iba a quitarles todo. Y me iba a asegurar de que sintieran cada segundo. Howard me había subestimado. Rachel me había traicionado. Ahora era el momento de vengarme. Hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que has cruzado una línea, un punto de no retorno. No siempre lo reconoces en el momento. Pero cuando lo haces, es como si se encendiera un interruptor en tu mente. Esa noche, mientras estaba sentada en mi auto frente a la gasolinera, mirando mi teléfono, me di cuenta de que era el momento. Rachel y Howard habían tomado su decisión. ¿Y ahora? Yo estaba haciendo lo mío. No iba a dejar que me pisotearan. No iba a tragarme mi dolor y fingir que lo que habían hecho era algo que algún día podría perdonar. ¿Querían borrar la memoria de Liam? ¿Querían dejar de lado su funeral como si fuera una molestia menor? Bien. Pero iban a descubrir algo sobre mí muy rápido. No olvido. Y no perdono. No dormí esa noche. No bien. Pasé la mayor parte del tiempo sentada a la mesa del comedor, con una taza de café medio vacía frente a mí, pensando en todo. Había muchas señales de alerta en mi matrimonio. Cosas que había ignorado porque no quería admitir que había elegido a la persona equivocada con la que pasar el resto de mi vida. Rachel siempre había sido muy unida a su padre. Demasiado unida. Él era el tipo de hombre que no podía hacer nada malo a sus ojos. Incluso cuando era claramente un bastardo manipulador y egoísta. Debería haber sabido que este día llegaría. Pensé en cada pequeña cosa que ella había hecho a lo largo de los años. La forma en que siempre lo puso a él primero, incluso cuando me dolía. La forma en que lo defendió, puso excusas para su comportamiento tóxico y esperaba que yo simplemente lo aceptara. ¿Y la peor parte? Lo hice. Había aguantado, pensando que algún día, ella se daría cuenta de lo mucho que había sacrificado por ella y por nuestra familia. Pero después de lo que había hecho, después de la forma en que había despedido a Liam como si no fuera nada, estaba harta. A las 6 de la mañana, llamé a mi abogado otra vez.
Quiero que los papeles del divorcio estén listos lo antes posible. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Estás seguro? Sé que has tenido unos días difíciles. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. No me hizo más preguntas. A las 10 de la mañana ya tenía la documentación enviada a mi correo electrónico, lista para imprimir. Me quedé allí sentado, mirándolos y sintiendo una extraña mezcla de emociones. Alivio. Enojo. Satisfacción. Se acabó. O al menos, lo sería pronto. Esa tarde pasé en coche por la casa de Howard. Mi casa. La casa de la que estaba tan orgulloso, aquella en la que estaba celebrando su gran fiesta, esperando que la gente viniera a elogiarlo por su supuesto éxito. Y entonces lo vi. Una lista de invitaciones a fiestas pegada al buzón. Howard había invitado a mucha gente. Socios comerciales. Viejos amigos. Familiares lejanos. Quería que todo el pueblo lo viera celebrarlo. Quería que todos fueran testigos de su gran momento. Lo que significaba que tenía la audiencia perfecta para lo que estaba a punto de hacer. Tomé una foto de la lista de invitados y anoté mentalmente todos los nombres que reconocí. Perfecto. Pasé el resto del día haciendo llamadas. Primero llamé nuevamente a la comisaría para asegurarme de que entendieran lo que estaba a punto de suceder. Les expliqué que yo era el propietario de la propiedad. Que allí se estaba celebrando una gran reunión no autorizada y que necesitaba que estuvieran listos para cuando yo hiciera mi movimiento. Entonces, comencé a llamar a algunos de los invitados de la lista. No era tonta. Sabía que no todos los que estaban allí serían tan despiadados como Howard y Rachel. Algunos de ellos eran amigos de la familia. Gente que había conocido a Liam, que había visto por lo que yo había pasado. Así que los llamé. Uno por uno. Hola. ¿Sabías que Howard programó su fiesta de inauguración de la casa el mismo día que el funeral de Liam? Las reacciones variaron desde la sorpresa hasta el absoluto disgusto. Pensé que sería el próximo fin de semana. Una mujer se quedó sin aliento. No, dije. Él lo sabía, pero no le importaba. Algunas personas me dijeron que no asistirían. Algunos estaban furiosos y dijeron que llamarían a Howard ellos mismos para contarle lo repugnante que era. Esa ni siquiera fue la mejor parte. Porque mientras hacía estas llamadas, Rachel me envió un mensaje de texto. David, creo que deberías dejar de darle más importancia a esto de lo que es. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato, pensando en cómo responder. Después, escribí de nuevo. Rachel, ¿sabías que muchas de las personas a las que invitaste están disgustadas por lo que hiciste? ¿Sabías que algunas de ellas ya se están echando atrás? ¿Sabías que mañana nadie hablará de la fiesta de tu padre? ¿Hablarán de lo vergonzoso que es? Ella respondió casi al instante. ¿De qué diablos estás hablando? Sonreí. Oh, no te preocupes. Lo sabrás pronto. Entonces apagué mi teléfono. Cuando llegó la noche, la presión ya había empezado a aumentar alrededor de Howard y Rachel. La gente hablaba. Su plan perfecto ya estaba empezando a desmoronarse. ¿Y yo? Yo estaba esperando. ¿Por qué mañana? Mañana era el día en que se enteraban de que algunas traiciones no se pueden perdonar. Mañana era el día en que Howard se daba cuenta de que la casa de la que tanto había alardeado no le pertenecía. ¿Y lo mejor? Se daría cuenta delante de todos sus invitados. Justo cuando pensaba que todo iba perfecto. Howard pensó que tenía uno. Rachel pensó que me daría por vencido y lo aceptaría. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. ¿Por qué mañana? ¿En el momento culminante de su preciosa fiesta? ¿Cuando la música sonara a todo volumen y los invitados bebieran champán? Les iba a quitar todo. Y me iba a asegurar de que sintieran cada segundo. Algunas personas piensan que la venganza es ruidosa. Confusa. Un estallido de ira que arde con fuerza y rapidez. Se imaginan peleas a gritos. Puños volando. Las puertas se cierran con tanta fuerza que retumban en sus marcos. ¿Pero la venganza verdadera? ¿La que perdura? ¿La que deja una marca que nunca se desvanece?
Esa es silenciosa. Fría. Calculado. Y estaba a punto de entregarlo. Me desperté temprano a la mañana siguiente. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Claridad. La fiesta de Howard estaba programada para comenzar a las 6 de la tarde. Su gran inauguración. Su oportunidad de mostrar mi casa como si la hubiera construido con sus propias manos. ¿Y yo? Me la iba a llevar toda. A las 5:30 de la tarde ya estaba estacionado justo al final de la calle de la casa. Observando desde lejos, la gente llegaba vestida de gala para lo que creían que era simplemente otra reunión elegante. Los autos se alineaban en la entrada y se derramaban en la calle. Las risas y las conversaciones llenaban el aire mientras los invitados se saludaban. Sin darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder, Howard se quedó de pie en la entrada, estrechando manos. Su sonrisa era amplia y llena de orgullo. Rachel estaba a su lado. Parecía aliviada. Como si pensara que esta fiesta acabaría con cualquier tensión que pudiera haber entre nosotros. Como si pensara que yo simplemente lo dejaría pasar. Revisé mi teléfono. La policía estaba a 5 minutos de distancia. Mi abogado ya estaba listo. ¿Y los invitados? Estaban a punto de presenciar algo que nunca olvidarían. Dejé que la fiesta se pusiera en marcha. La música sonaba a todo volumen por los altavoces. Las copas de champán tintineaban. Howard estaba en su elemento, pasando de un invitado a otro, disfrutando de la atención. Entonces, exactamente a las 6:15 de la tarde, entré a la propiedad. Al principio, nadie me notó. Entré por la puerta abierta. Pasaron personas que apenas me miraron. Pero entonces Howard me vio. Y en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, su sonrisa desapareció. No levanté la voz. No fue necesario. Simplemente caminé hacia él y me detuve en medio de la sala de estar llena de gente. Rachel. Estaba parada cerca. Se puso pálida. David, ¿qué haces aquí?, preguntó. Su voz era lo suficientemente alta para que los invitados más cercanos la oyeran. Le di una lenta sonrisa. ¿Por qué no estaría aquí? Esta es mi casa. Después de todo. Silencio. Algunos invitados intercambiaron miradas confusas. Howard. Para su crédito, trató de restarle importancia. Soltó una risa forzada. Sacudiendo la cabeza, dijo, «Vamos, David. No hagamos una escena». «Una escena», repetí, levantando una ceja. «Oh, no te preocupes. No quisiera arruinar tu momento especial». Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué una carpeta. ¿Dentro? La escritura de la casa. Con mi nombre escrito en él. Lo sostuve en alto para que los invitados más cercanos lo vieran por sí mismos. Solo quería recordarles a todos que esta casa, en la que todos están parados, bebiendo, celebrando, en realidad no pertenece a Howard. Comenzaron los murmullos. Alguien susurró, «Espera, ¿qué?» Howard dio un paso adelante. Tenía la mandíbula apretada. «Debe. Podemos hablar de esto en privado». ¿En privado? Me reí. Qué gracioso. Porque cuando traté de hablar contigo en privado, desestimaste el funeral de mi hijo como un acontecimiento menor. Jadeos. Las miradas se volvieron hacia Howard. Esperando que lo negara. Pero no pudo. Rachel me agarró del brazo y silbó entre dientes. David, te estás avergonzando. Me la quité de encima. No, Rachel. Te avergonzaste a ti misma. Tú y tu padre decidieron hacer una fiesta mientras yo enterraba a nuestro hijo. Más susurros. Más miradas críticas. La cara de Rachel se sonrojó. Howard estaba sudando. Y entonces, justo cuando la tensión estaba en su punto más alto, llegó la policía. Entraron 2 oficiales y escrutaron la sala. Uno de ellos habló lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Recibimos un informe sobre una reunión no autorizada en esta propiedad. La cara de Howard se puso morada. ¿No autorizada?
Esta es mi casa. El oficial ni siquiera pestañeó. Señor, ¿tiene documentación legal que lo demuestre? Le entregué la escritura. El oficial lo leyó rápidamente y luego miró a Howard. Señor. Tu nombre no está en esto. Más susurros. Más miradas críticas. Howard balbuceó, apretando los puños. Pero me lo dio. Incliné la cabeza. ¿Tienes algún documento que lo demuestre, Howard? Silencio. El oficial se volvió hacia mí. Señor Calvel. ¿Quiere que se lleven a esta gente? Asentí. Sí. Inmediatamente. Los siguientes minutos fueron un caos absoluto. Los invitados comenzaron a marcharse en masa, pues no querían verse involucrados en lo que claramente era un desastre humillante. Rachel intentó razonar conmigo. Su voz temblaba. David, por favor. No es necesario. La miré fijamente durante un largo rato. Luego negué con la cabeza. Ahora no puedes rogar. Howard estaba furioso. Siguió discutiendo con la policía mientras más invitados se marchaban. Sacudiendo la cabeza, cuando los agentes lo obligaron a salir de la propiedad, lo había perdido todo. Su reputación. Su momento de gloria. Y, lo más importante, su hogar. Rachel estaba allí. Observó cómo se desmoronaba el mundo de su padre. Y entonces se volvió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de pánico. Debe. ¿Qué pasa ahora? Le di la sonrisa más fría que pude. ¿Ahora? Empaca tus cosas. Se quedó sin aliento. No puedes hablar en serio. Asentí. Ya envié los papeles del divorcio. Considera que es mi manera de ayudarte a seguir adelante. Su rostro se arrugó. Pero a mí no me importaba. Ella ya había tomado su decisión. ¿Y ahora? Tenía que vivir con ella. Howard no tenía casa y Rachel estaba a punto de divorciarse. Pero las verdaderas consecuencias apenas empezaban. ¿Por qué al día siguiente? Todo el pueblo sabría exactamente lo que habían hecho. Algunas personas piensan que la humillación es un proceso lento, que sucede con el tiempo, como un cimiento que se derrumba. Pero la caída de Howard ocurrió instantáneamente. En el momento en que la policía lo sacó de mi casa frente a todos sus invitados. Su mundo entero se derrumbó. ¿Y yo? Me quedé allí, mirando cómo se desarrollaba todo, como un hombre que finalmente obtiene justicia después de años de tragarse su ira. Porque esto era justicia. Y esto apenas estaba empezando. Rachel no se movió por un largo tiempo. Se quedó allí parada. Me miró como si no pudiera comprender lo que acababa de pasar, como si todavía pensara que podía solucionarlo. Le di la espalda. Salió justo a tiempo para ver a Howard discutiendo con la policía. No pueden hacer esto, gritó. Su rostro se ponía más rojo a cada segundo. Esta es mi casa. El oficial no se impresionó. Señor, ya le han informado que no es dueño de esta propiedad. Si continúa resistiéndose, será acusado de allanamiento. Los invitados cuchicheaban. Algunos se reían abiertamente de él. Esta no era la gran fiesta que él había imaginado. Era una broma. Y él era el chiste. Me apoyé en el marco de la puerta y crucé los brazos mientras hablaba. Howard, deberías escucharlos. No me gustaría verte arrestado delante de toda esta gente tan buena. Sus ojos se clavaron en mí, y ardiendo de rabia. Hijo de... Ten cuidado, lo interrumpí, inclinando la cabeza. No querrás empeorar las cosas, ¿verdad? Por un segundo, pensé que se abalanzaría sobre mí. Pero entonces pareció darse cuenta de algo. Yo tenía una. No había nada que él pudiera hacer. Entonces, con un resoplido furioso, se dio la vuelta y marchó por el camino de entrada de la manera más humillante que jamás había visto. Rachel corrió tras él, agarrándolo del brazo. Papá, espera. Lo arrancó de un tirón. No me hables. Y luego se fue. Se fue de la casa. Se fue de la fiesta.
Se fue de cualquier último vestigio de dignidad que le quedara. ¿Y yo? Por fin respiré por primera vez en semanas. Howard no fue el único que se fue avergonzado esa noche. En el momento en que la policía tomó el control de la situación, el resto de los invitados comenzaron a marcharse, uno por uno. Algunos evitaron el contacto visual conmigo. Otros me hicieron pequeños gestos de aprobación con la cabeza. Unos cuantos susurraron disculpas. No lo sabíamos, murmuró una mujer antes de marcharse, sacudiendo la cabeza. Le creí. La mayoría de ellos probablemente habían llegado allí pensando que estaban celebrando una fiesta de inauguración normal, no un evento programado el mismo día que el funeral de un niño. Cuando llegaron las 7 de la tarde, la casa estaba vacía. No había música ni risas. No hubo celebración. Solo Rachel, parada en medio de la sala de estar, luciendo completamente perdida. No tenías por qué hacer esto. Su voz era suave, casi suplicante. Me giré para mirarla y observé todo el panorama. La forma en que le temblaban las manos. El brillo de sus ojos no era de culpa, sino de miedo. Miedo de lo que esto significaba para ella. Me burlé. No, Rachel. No tenías por qué hacer esto. Pero lo hiciste. Su mandíbula se tensó. David estaba tratando de seguir adelante. Tratando de hacerlo. Traté de fingir que Liam nunca había existido. Perdí la paciencia. Ella se estremeció, mostrando finalmente emociones reales. Me acerqué más y bajé la voz. Dime algo, Rachel. ¿Acaso te arrepientes de ello? Ella dudó. Eso era todo lo que necesitaba ver. Increíble, murmuré, sacudiendo la cabeza. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Ella parpadeó rápidamente y perdió la compostura. No pensé que te dolería tanto. No pensaste en absoluto. La corregí. Ella tragó saliva con fuerza. David, podemos solucionar esto. Por favor, solo. No. La palabra la golpeó como una bofetada. Y lo decía en serio. Estaba harto. Había pasado años sacrificándome por ella. Por su padre. Por esta familia tóxica y egocéntrica que me había tratado como a un ciudadano de segunda clase. Y esa fue la única vez. La única vez. ¿Necesitaba que me apoyaran? Me hicieron a un lado. Hicieron a un lado a Liam. No había vuelta atrás. Rachel debió haberlo visto en mis ojos, porque de repente su rostro cambió y dejó de mostrar lástima. Su tristeza se convirtió en resentimiento. Estás disfrutando esto, espetó. Incliné la cabeza. No, Rachel. Por fin te estoy viendo como realmente eres. Me miró con enojo. Eres cruel. Eso casi me hizo reír. ¿Soy cruel? Te saltaste el funeral de nuestro hijo para asistir a una fiesta. Dejaste que tu padre se burlara de su muerte. Y ahora estás enfadado porque finalmente tienes que afrontar las consecuencias de tus propias acciones. Ella abrió la boca. Pero la interrumpí. Empaca tus cosas. Su respiración se entrecortó. ¿Qué? Señalé hacia la escalera. ¿Te vas esta noche? Su rostro palideció. David, no. Los papeles del divorcio están en tu correo electrónico. Ya los firmé. Un pequeño ruido entrecortado escapó de sus labios. ¿Hablas en serio? Más de lo que yo lo he hecho nunca. Por primera vez, se dio cuenta de que había perdido. No solo la casa, ni solo la reputación de su padre. Pero yo. Y ella no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Rachel se fue esa noche. Me quedé en la puerta de entrada, observándola mientras cargaba sus maletas en el coche. Sus movimientos eran rígidos y enfadados. No se despidió. Yo tampoco. Cuando ella salió del camino de entrada, respiré profundamente y volví a entrar en mi casa. Todo estaba en silencio, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía paz. Howard no tenía casa. Rachel se había ido. Pero las verdaderas consecuencias estaban a punto de comenzar. ¿Por qué mañana?
Todo el pueblo sabría exactamente lo que había pasado y yo por fin sería libre. A la mañana siguiente, me desperté en un silencio absoluto. No había Rachel dando tumbos en el baño. No había un teléfono que sonara con recordatorios de último momento. No había tensión en el aire como un peso en mi pecho. Por primera vez en años, mi casa realmente se sentía como mía. Estiré los brazos sobre mi cabeza, sintiendo una extraña sensación de alivio a pesar de la tormenta que se estaba formando afuera. ¿Por qué hoy? Hoy era el día en que todo el pueblo se enteró de lo que había sucedido. Y cuando todo terminó, Rachel y Howard no solo perderían una casa, sino todo. A las 8 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar. Al principio no le hice caso, pero luego vi los nombres de las personas que me llamaban. Eran viejos amigos. Miembros de mi familia. Conocidos con los que no había hablado en años. Y cuando finalmente respondí a uno, las primeras palabras que escuché fueron: David, ¿qué diablos pasó anoche? Sonreí. ¿Qué quieres decir?, pregunté, fingiendo que no sabía exactamente por qué me llamaban. La fiesta de inauguración de la casa. Todo el mundo habla de ello. Alguien publicó vídeos en Facebook. Howard fue expulsado por la policía. Los invitados se fueron en medio de su discurso. Rachel parecía como si la hubiera atropellado un camión. Me reí sin poder evitarlo. Bueno, supongo que la noticia se corre rápido. La persona que llamó, una antigua compañera de trabajo mía, dudó. Hombre, sabía que Rachel era egoísta, ¿pero esto? ¿Organizar una fiesta el mismo día del funeral de Liam? Ah, entonces ya se había revelado toda la historia. Sí, dije simplemente. Eso fue exactamente lo que pasó. Y así, sin más, se abrieron las compuertas. A media tarde, la vergüenza de Howard era pública. Los vídeos se habían vuelto virales. Los invitados a la fiesta habían comenzado a compartir sus experiencias, disgustados por lo que habían presenciado. Una publicación en Facebook fue la que más llamó la atención. Pensé que iba a una fiesta de inauguración de una casa normal. En cambio, vi cómo la policía echaba a un hombre de su propia casa falsa. Más tarde me enteré de que el motivo de la fiesta era que se negaba a trasladarla para el funeral de su nieto. Estoy asqueada. Nunca más volveré a hablar con él. Los comentarios que aparecen debajo fueron brutales. Vaya. ¿Qué clase de monstruo prioriza una fiesta antes que el funeral de su propio nieto? Howard siempre actuó como si fuera mejor que todos. Ahora sabemos la verdad. Es un impostor y un cobarde. Yo estaba en esa fiesta. ¿Cómo actuó cuando David lo confrontó? No mostró ningún remordimiento. Simplemente arrogancia. Se merecía todo lo que le pasó. En 24 horas, Howard quedó completamente expuesto. ¿Su reputación? Destruida. Sus socios comerciales cancelaron futuros acuerdos. Sus viejos amigos dejaron de devolverle las llamadas. Su cara estaba en todas partes, y no en el buen sentido. ¿Y lo peor de todo? No tenía a dónde ir. Por la tarde, recibí otra llamada telefónica. Esta vez, era de alguien que nunca esperé, el propio Howard. Dejé que el teléfono sonara 2 veces antes de contestar. ¿Hola? Hubo una larga pausa. Luego, con una voz cargada de rabia apenas disimulada, Howard dijo: ¿Crees que eres muy inteligente, no? Sonreí. No lo creo. Lo sé. Otra pausa. Luego dejó escapar un profundo suspiro. Una que apestaba a derrota. Necesito un lugar donde quedarme. Casi me río a carcajadas. ¿Disculpa? ¿Me escuchaste?, espetó. No tengo a dónde ir. Te quedaste con mi casa. Mis supuestos amigos me están evitando. Mi propio hermano me dijo que era una vergüenza. Necesito un lugar donde quedarme por un tiempo. Me quedé mirando mi teléfono, preguntándome si ese idiota delirante realmente pensaba que lo ayudaría. Entonces le di la única respuesta que se merecía. No recuerdo haberme apropiado de tu casa, Howard. Nunca fue tuyo, desde el principio. Silencio. Debe. Su voz cambió y se volvió más suave. Suplicando.
Vamos. Siempre has sido un tipo razonable. Podemos llegar a un acuerdo. Me burlé. Ah, ¿ahora soy razonable? Es gracioso, porque la semana pasada yo era el tipo que hacía un escándalo por nada, ¿no? Mira, cometí un error. Tú tomaste una decisión. Lo interrumpí. Y ahora tendrás que vivir con ello. Respiró profundamente. No puedes dejarme aquí. Mírame, dije. Y luego colgué. Esa fue la última vez que hablé con él. Rachel, por otro lado, no tenía a dónde ir. Cuando presenté la demanda de divorcio, ella ya estaba pasando apuros. Howard había quemado demasiados puentes. Y cuando él quedó aislado, Rachel tuvo que buscar su propia supervivencia. Trató de luchar contra el divorcio. Se presentó en mi puerta 2 días después, luciendo agotada. David, por favor. Podemos solucionarlo, suplicó. Me apoyé en la puerta y la miré como si fuera una extraña. ¿Arreglar qué? Nuestro matrimonio, susurró. Yo estaba equivocada, ¿vale? Ahora lo sé. Estaba perdida. Exhalé por la nariz. No, Rachel. No estabas perdida. Fuiste egoísta. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Te extraño. Incliné la cabeza. ¿Me extrañas? ¿O extrañas el consuelo que te brindaba? ¿La casa? ¿La estabilidad? ¿El dinero? Ella dudó. Y esa vacilación fue todo lo que necesité. Enviaré los documentos finales mañana, dije, volviendo a entrar. Debí. Le cerré la puerta en las narices. Al final de la semana, Rachel se había ido. Tenía la casa para mí solo. Howard iba y venía del sofá de un pariente lejano al de otro. Rachel se había mudado a casa de una vieja amiga de la universidad y luchaba por encontrar un lugar propio. ¿Y yo? Por fin, era libre. Libre de la toxicidad. Libre de su peso en mi vida. Libre para llorar a Liam como es debido. Y eso era lo único que importaba. Howard estaba deshonrado. Rachel estaba sola. Y por primera vez en años, tenía un futuro que no involucraba a ninguno de ellos. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, sucedió algo inesperado. Alguien destrozó mi casa. Y ya tenía una idea bastante clara de quién era.